En el tercer bloque, como lo prometimos, hablamos de agronomía y ya está en contacto con nosotros nuestro amigo el señor ingeniero Gastón Favaro. Hola Gastón, ¿cómo te va? Marcelo, buenas tardes, ¿cómo andás? Un placer, querido, ¿todo bien? ¿Usted? Igualmente, bien, bien. Primero déjame felicitarte por las novedades de la niña, que se ha recibido, escuché. Catalina, sí, bueno, hay que felicitar a Catalina. Bueno, ahora hay que empezar a laburar, no sé si hay que felicitarla tanto, pero bueno, empieza... Ahora es la parte más linda. Claro, ya le dije, pero ella, a contrario de lo que nos pasa habitualmente cuando nos recibimos, no incrementó el número de desocupados porque hace rato que Catalina viene trabajando, hoy ya lo va a hacer como profesional y seguramente su sueldo va a ser acorde al título nada más, pero ya está trabajando como profesional, así que sí, la Katy hace rato que labura, pero bueno, sí, estamos muy contentos, felices. La Benjamín de las niñas... Mejor así, son buenas novedades. Sí, son los objetivos de vida, Gastón, olvídate, vos sos joven todavía. Yo tengo el enano de 9 que me hizo transformar en papá viejo o abuelo joven, llamarlo como quieras. ¿Cuántos tienen los tuyos? No, yo tengo una de 6, cumple el mes que viene. Ah, estás chiquitita. Claro, pero aparte vos llegás a las reuniones de padre y no te preguntan nada. Yo cuando llego preguntan por qué vino el abuelo y no el padre, pero esos son detalles que a vos no te van a pasar, a no ser que se te ocurra tener un hijo a los 47 años como tuve yo, pero bueno, eso aparte. Che, todo muy lindo, todo divino. Hablemos de esto, ¿no? Porque así nos reímos y estamos felices, porque de lo que tiene que ver, yo dije, voy a hablar de agronomía. Yo me imagino el productor del otro lado dice, ¿qué quiere hablar Molpi de agronomía? ¿Qué quiere saber? Todo malo. Y la verdad que las lluvias no llegan en lo que tienen que llegar y estamos complicados, Gastón, ¿no? A esta altura. Sí. Bueno, vamos a meterle un poco de optimismo, que por ahí es rescatable lo que está haciendo el productor en estos tiempos. Separando un poco los panoramas, lo que es siembra de maíz después de las últimas precipitaciones de 18 o 20 milímetros, nos permitió avanzar por lo menos 15 días de siembra, donde se sembró un muy buen ritmo de siembra, aprovechando esos escasos milímetros, y prácticamente hoy no quedan sembradoras dando vuelta. Pero es hermoso ver en funcionamiento el optimismo del productor, empezar a ver maquinarias en el campo y demás. Después, bueno, tenemos, como venimos diciendo siempre, lotes muy particulares, lotes que no se llegaron a sembrar, que directamente han pasado una siembra tardía o de segunda, de lo que es maíces. Mirá, justo estaba sacando un poco los números del año pasado en nuestra zona. Teníamos un porcentaje de entre 90 a 10 o 100 a 0 en siembras tempranas, digamos, de primera en nuestra zona. Y yo creo que va a haber un 20, un 30% que se va a pasar a tardío, o sea que vamos a estar en un 70 a 30 o 60 a 40 en lo que es maíz, porque hay suelos que realmente no tenemos milímetros acumulados en el suelo. Y va a ser es una decisión, ya casi tomada, pasarlo a diciembre. Gastón, una pregunta de alguien, como siempre te digo, ¿no? Que tenemos los conocimientos básicos agronómicos como para hacer un programa entretenido nada más. El maíz normal, temprano, y el maíz tardío, ¿en qué se diferencian en este sentido me refiero? ¿Es el mismo trabajo de siembra? ¿Rinde exactamente igual? ¿Es diferente híbrido? ¿Cuáles son puntualmente las diferencias que existen entre sembrar ahora el maíz, como está pasando con algunos, y el tardío que se va a sembrar dentro de 3 meses, si no tengo mal entendido, por ahí? No, un poco menos, noviembre es. Un poquito menos, fin de noviembre, 1 de diciembre, hasta 15 de diciembre. Está buena la pregunta porque marca un poco la tendencia. Mirá, lotes que tenés un potencial en nuestra zona, siempre hablando de 25 o 30 kilómetros de la redonda de Marcos Juárez, donde tenemos un potencial de poder superar 120, 130 quintales, son los lotes que hoy se están decidiendo sembrar de maíz. Y lotes que por ahí son, no sé, un poco más inferiores en calidad, costas de río, que en la zona tenemos varios, que apuntás a un lote, a un potencial de siembra de primera de 100, 110 milímetros, son esos 110 quintales, perdón. Son esos lotes los que se están pasando a tardío, porque
tenemos una mayor seguridad, digamos, al no tener agua en los perfiles, hasta el metro o 2 metros, y no tener un apoyo de napas como teníamos los últimos años, son lotes que empiezan a ser marginales desde ese punto de vista, digamos. Entonces lo que te permiten esos tipos de suelos es tener una mayor estabilidad sembrándolos más tarde, ¿no? En diciembre. Porque sí o sí vamos a depender de precipitaciones que vienen siendo escasas y que los pronósticos no son alentadores. Claro. Ahora bien, una siembra tardía, obviamente que hay que elegir, es un año para elegir híbridos, densidades, de acuerdo a los lotes que vamos a sembrar, y ajustar un poco la fertilización, principalmente nitrogenada, que por ahí es lo que hoy más afecta en los costos de una producción de maíz o fosforada también, obviamente, ¿no? Pero bueno, al ajustar un poco la densidad de esos ambientes, ajustás también las partes de nitrógeno que se le ponen, los kilos. Entonces, bueno, hace un combo un poco más económico y un poco más estable también. Bien. Escucha, recién hiciste una comparación, hablando solamente del maíz, dijiste 60-40, 70-30, refiriéndote al de primera y al tardío. La comparación que te hago ahora es otra. ¿Va a perder superficie el maíz en desmedro de la soja? ¿Va a haber más soja sembrada que maíz comparativamente hablando que la temporada pasada? Sí, indudablemente vamos a tener un crecimiento de soja, yo creo que arriba de un 10% interanual, digamos. Mirá, en los últimos 5 o 6 años, la soja venía perdiendo terreno y le ganaba un poco maíz y trigo soja de segunda, digamos. Pero yo creo que en particular esta campaña 22-23 se va a empezar a revertir esa situación y va a empezar a ganar terreno la soja por un tema de costos también. O sea, hoy los números realmente mandan y ante escasos milímetros como lo que se están viendo en todos los informes climatólogos, bueno, el productor apuesta un poco más a soja, ¿no? Bien. Te paso un ratito al cultivo de invierno, que la está pasando bastante mal también, hablo del trigo. Recién en el primer bloque leíamos un informe de Gustavo Ferrari que hablaba de la decisión que tiene que tomar el productor o los consejos que se le da a esta altura de aplicar tratamiento de cultivo a un cultivo que no se sabe qué va a pasar con él por la cuestión de sequía. ¿Qué se le está aconsejando en esta zona puntualmente, en nuestra zona núcleo? ¿Qué está pasando con ese trigo que está sufriendo la falta de agua? Mira, la verdad que el trigo lamentablemente está en una situación extremadamente complicada, porque si bien es cierto, el informe que hace Ferrari es espectacular y realmente tenemos una posibilidad de aportar nitrógeno hasta la hoja bandera, sí o sí necesitamos agua para que se incorpore esa fuente nitrogenada. Entonces, estamos en una situación que hoy llueven 10-15 milímetros y hay trigo que no lo vamos a poder recuperar. Pero por otro lado, cuando se empezó a sembrar trigo, estábamos alrededor de las 20-22 millones de toneladas que supuestamente se iban a producir por la superficie que se sembraba de trigo, y hoy posiblemente lleguemos a las 15. ¿Viste? La verdad que la situación es realmente complicada en lotes que hoy ya tenemos espiga afuera y definiendo rendimiento sin precipitaciones. Por supuesto que el trigo lo poco hay que cuidarlo lo que más podamos porque va a tener un precio realmente bueno, sinceramente, por la falta de granos que va a haber en la zona, pero la verdad que hay lotes que bueno, hay algunos productores que ya han decidido secarlo a los cultivos, ¿viste? Con el agravante también con la particularidad de que al no tener milímetros, todos los preemergentes que usamos o los herbicidas que se usaron para trigo tienen escasa descomposición en el suelo. Entonces no podemos sembrar un maíz temprano si el productor quisiera secar el trigo y sembrar un maíz, porque hay que ver la residualidad de esos productos químicos que se han usado. Entonces, pero sí lo que ha decidido el que lo secó es cortarle el consumo de agua o de los milímetros que tenga en el suelo y empezar a acumular para una siembra de fin de noviembre, 1 de diciembre.
Claro. Seguramente vamos a tener una cosecha anticipada de trigo porque los lotes se van a empezar a entregar muy temprano porque le queda muy poca materia verde, lamentablemente. Claro. Cuando hablamos de la aplicación en la hoja, hasta la hoja bandera, explícame técnicamente qué significa eso. No, bueno, cuando saca la hoja bandera es la última hoja que por ahí saca la planta de trigo y esa hoja es la que atribuye al rendimiento entre un 85 y un 90%. Entonces, por eso es tan importante mantenerla sana y verde. Bien. Y por eso por ahí se espera mucho en aplicaciones de fungicida cuando el trigo tiene alguna enfermedad foliar, tratar de cuidar esa hoja al máximo, porque eso es lo que te aporta, arriba del 80% te la aporta esa sola hoja. Claro. Pero claro, en años buenos, esa hoja es una hoja impresionante, verde, grande, espectacular. Hoy son hojas son plantas que has quedado con un solo o dos macollos en esos trigos, en esos lotes que yo digo que están complicados, con hojas muy pequeñas, poca área foliar verde. Entonces, por eso es lote a lote ir viéndolo e ir definiendo en el momento, en esa situación en particular de cada uno de los ambientes que vayamos a ver. Y haciendo hincapié en que cada aplicación va a ser aprovechada siempre y cuando caigan unos milímetros, esos 15 milímetros que decís vos por lo menos. Claro, eso es, porque de nada sirve aplicar una fuente nitrogenada, cualquiera sea, líquida o sólida, si no tenemos milímetros para que la incorporen en la solución del suelo y que la planta la pueda aprovechar a través de sus raíces. Sí o sí necesitamos, por lo menos, ojalá se le escapen 40 milímetros. Los pronósticos no están marcando eso, pero es el deseo que tenemos todos. Para el trigo, para poder recuperar esos lotes que por ahí están más complicados, son los lotes la menor cantidad, son los lotes que están buenos de trigo en la zona. Hay lotes buenos, son los menos, pero hay. Pero sería muy bueno esta cantidad de milímetros para poder aprovechar la incorporación de todos los preemergentes de maíz que se estuvo sembrando en las últimas semanas, 10 días, y tener una emergencia del grano de maíz de los lotes que se sembraron en forma homogénea, ¿viste? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la continuidad productiva de los lotes que lamentablemente si el productor lo tiene que secar al trigo porque no va a rendir y conviene hacer esa acción, cómo continúa el proceso productivo de ese lote? No, es barbecharlo, dejarlo impecable, que no queden consumos de malezas, digamos, que no haya nada en superficie, para que ese lote pueda aprovechar o acumular milímetros que vengan de ahora en adelante. Entonces, de esa manera, si el productor decide secarlo, que habría que verlo y analizarlo, si decide secarlo es tratar de que las próximas precipitaciones empiecen a acumularse en el perfil de lo que consumió estas plantas de trigo y empezar a acumular algo para la gruesa, para lo que decía sembrar, si es soja o trigo. Bien, ese lote... Perdón, soja o maíz. Claro, ese lote sí sirve para los cultivos de verano de ahora en caso de que el productor lo decida hacer, lamentablemente por una cuestión extrema, ¿no? Pero puede haber lotes de esa característica. Sí, ¿sirven para cultivo de verano? Sí, totalmente. Pero bueno, volvemos a lo que te decía, tenemos que ver qué productos residuales se usaron en preemergencia de trigo, porque al tener bajas precipitaciones, esos productos tampoco se han descompuesto en su totalidad. Entonces hay que analizar punto por punto qué trabajo hizo el productor y demás. Y como decís vos, el productor siempre apuesta, ¿no? Siempre invierte, siempre va para adelante. Y eso es lo importante. A veces no tiene otro camino, ¿no? Pero son decisiones difíciles de tomar en estos tiempos y en estas temporadas, 3 seguidas ya, de un fenómeno niña que está rebelde y que no nos abandona. Es realmente, como te decía al principio, es realmente el optimismo que tiene el productor es admirable y apuesta y sigue apostando. Mirá, Marcelo, que el año pasado tuvimos maíz de 30, 40 quintales, claro. Sembrados temprano y teníamos algo de agua en el perfil. Hoy la situación es totalmente distinta, en algunos casos peor. Y sigue apostando y sigue invirtiendo y las reglas no son claras de ningún lado y sigue mirando para adelante, apostando a un rendimiento objetivo que él se planteó que se puede lograr. Fíjate, otro tema, los precios de maíz de abril y mayo han pegado un salto. Eso te dice un poco también que las siembras tardías van a ser importantes
y va a haber pocas siembras de maíz, porque en general vos salís 30, 40 kilómetros acá a la redonda y hay productores que no sembraron 1 hectárea de maíz, lo han pasado todo a tardío o a diciembre. Es una situación distinta a otros años y bueno, estamos esperando el informe de Leo de la semana a ver qué nos dice nuestro climatólogo estrella. Él lo había anticipado en el Congreso y de buena manera, lo que iba a ser septiembre, octubre, así que bueno, estamos un poco atados a eso. El jueves va a estar el Leo con nosotros, así que veremos qué nos dice. Abrazo enorme, nene, gracias por el contacto. Un fuerte abrazo, Marcelo, saludos para todos. Gracias. Saludos a la familia, chao papá. Ahí estaba Gastón Favaro, el ingeniero Gastón Favaro, el consultor de SFS, obviamente contándonos una situación que lo conocemos, lo sabemos, pero queremos tener los detalles de un profesional para saber cuál es la continuidad de lo que está pasando en los campos de nuestra región. Última pausa de este día martes de Agro y algo más. Ya nos venimos con el último bloque hablando de mercados y hablando de industria. Dale.